Bueno, pues seguimos con esta serie de entrevistas en el contexto de Adweek Latam con contenido para AdTech by Portada. Estamos hoy con otro invitado más, Jordi. Vamos a iniciar que nos cuentes un poco de ti, de quién eres, un poco de tu trayectoria y cuál es tu rol actualmente. Y sobre todo, también que nos cuentes un poco de Pitaya, qué es Pitaya, a qué se dedican, cuál es su enfoque. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Soy Jordi Oliveres, soy cofundador y general manager de Pitaya. Pitaya es una de las redes de podcasts en español líderes a nivel mundial y una de las redes de podcasts en español más grandes de México y de Estados Unidos. Y nosotros nos dedicamos a la distribución y comercialización y producción de podcasts para el mercado latino y trabajamos con muchas de las personalidades más grandes del mundo hispano. Tenemos podcasts con Jordi Rosado, con Marta Gareda, con Adela Micha, con Angélica Vale, con Carla Díaz y muchos otros más. Y tenemos podcasts en todas las diferentes categorías que le pueden interesar a las audiencias y a las marcas. Tenemos podcasts de deportes, de comedia, de crímenes reales, de noticias. Y somos un destino en el que los anunciantes pueden encontrar todo tipo de contenido, talento de primer nivel y pueden trabajar de forma creativa con nosotros para comunicar sus mensajes de la forma más efectiva y de mayor impacto posible. Genial, muchas gracias. Oye, Jordi, una pregunta. ¿Cómo has visto la evolución de estos formatos, en específico del podcast o de audio digital, para los anunciantes respecto a otros mercados como Estados Unidos, que obviamente tienen un paso adelante? Pero ¿cómo has visto la posición de México actualmente y su evolución, te digo, hace 5 o 10 años, y cómo ha avanzado hacia ahora, ¿no? Pues nosotros fundamos Pitaya hace 5 años, inicialmente con un enfoque en el mercado hispano de Estados Unidos, precisamente por lo que dices de que ahí ya había mucha demanda de los anunciantes que buscaban inventario en español de podcast. Y los podcasts en Estados Unidos desde hace ya muchos años son un formato totalmente mainstream y las grandes marcas tienen presupuestos grandes para podcasting porque han comprobado el impacto tan grande que pueden tener las campañas en podcast. Está comprobado una y otra vez que la intención de compra es más alta que en otros medios cuando la gente escucha un anuncio en un podcast, que la gente recuerda mejor los mensajes de las marcas, que la gente se siente hasta incluso agradecida con los anunciantes por apoyar los programas que les gustan. Entonces, las marcas en Estados Unidos desde hace tiempo querían contenido en español y nosotros creamos Pitaya inicialmente para llenar ese nicho. En paralelo a eso, veíamos como el mercado de podcasting crecía mucho en México, especialmente la cantidad de programas y la audiencia tan grande que había. O sea, grandes personalidades del mundo del entretenimiento mexicano empezaron a lanzar sus podcasts y las audiencias empezaron a escucharlos y poco a poco ha ido creciendo también el lado comercial. No ha sido tan rápido como es en Estados Unidos el tema de la inversión en formatos de podcast en México como es allá, pero sin duda es un negocio que ha crecido año tras año y desde hace ya casi 2 años tenemos un equipo comercial enfocado específicamente en México y Latinoamérica porque cada vez hay más demanda, porque las marcas aquí también se dan cuenta de lo bien que funciona anunciarse en podcast. Y yo te diría que el cambio más importante que ha habido en los últimos años en ambos países es que el consumo de podcast ha pasado de ser un formato de audio únicamente a un formato audiovisual. Y de hecho, los latinos en Estados Unidos de hace años, donde más consumían podcast era en YouTube, y lo mismo pasa en México, donde más se da el consumo de contenido de podcast es en formato audiovisual en YouTube. Y justo en Pitaya hemos impulsado campañas donde las marcas puedan incorporarse a los contenidos de video y no solo los de audio, y así aprovechar el alcance tan grande que tienen estos contenidos de podcast en todas las plataformas donde están disponibles. Súper bien. Oye, Jordi, una pregunta. En cuanto a la efectividad que piden los clientes, hablando un poco de los anunciantes a la hora de subirse a estos formatos, ¿cómo han logrado ustedes evolucionar la forma de medir, ¿no? La efectividad y lo que quieren los anunciantes? ¿Cómo ves ahora el avance en cuanto a reporteo, medición, estrategia, ¿no? Que ustedes les llegan, al fin de cuentas, a argumentar a los clientes a la hora de decir, bueno, vamos a este formato, ¿no? Claro, una de las grandes ventajas de los medios digitales y de los podcasts es que puedes tener acceso a mucha información sobre las audiencias a las que le estás llegando y puedes segmentar también la publicidad, especialmente del lado del audio, para llegarle exactamente al perfil de audiencia que tú le quieres llegar y también tener la certeza de que escucharon tu anuncio, de que llegaron hasta el momento en el que salió tu anuncio. Entonces hay un tema de segmentación y también un tema de medición, tanto en audio como en video, de quién es la audiencia que está consumiendo ese contenido y podemos darle mucho detalle a las marcas de a quién le están llegando y asegurarnos de que sea exactamente el público que están buscando. Más allá de eso, también evoluciona la tecnología de muchas formas. Se pueden usar píxeles de tracking, de performance de campañas de audio para verificar de forma externa la entrega de la campaña
y a quién le está llegando. Por supuesto, hay clientes que trabajan con respuesta directa, que buscan quienes escuchen su anuncio, después visiten un sitio web, usen un código promocional y de esa forma verifican el impacto que está teniendo. Y también trabajamos con clientes muy grandes que buscan campañas de awareness de gran alcance, que después ellos mismos hacen estudios de mercado donde verifican el impacto que tuvo la campaña con encuestas y diferentes métodos que tienen ellos. Perfecto. Oye, Jordi, en cuanto a las audiencias que ahorita comentabas un poco, ¿qué ves ahora en las audiencias? ¿Qué están consumiendo? ¿Cuáles son las principales temáticas, categorías donde ves a las audiencias? Y sobre todo que ahora no nada más están en medios de audio, sino que también han evolucionado al video. ¿Cómo ves esa evolución? Un poco con el enfoque de audiencias, ¿no? Pues yo creo que algo que es increíble de los podcasts es que los está descubriendo todo público, ya hay algo para todo el mundo. O sea, empezaron como un formato principalmente para generaciones millennials y después Gen Z y generaciones relativamente jóvenes, pero ahora hay podcasts de temas que le interesan a audiencias, o sea, de la edad de mis papás, y también hay contenido de podcast súper exitoso para niños pequeños. O sea, de verdad ya hay algo para todo el mundo, y lo interesante es que pues audiencias de todas las edades están descubriendo que es un formato con el que pueden conectar, con el que pueden aprender, y que hay temas de interés para todo tipo de público. Claro. Un poco pasando al tema de la tecnología y esta adaptación o esta nueva ola tecnológica con la integración de inteligencia artificial, que sobre todo tiene que ver con mucha creación de contenido. ¿Qué ves ahí para ustedes y cómo han sabido aprovechar este uso de la data con la tecnología, pues para seguir desarrollando negocios? Pues de la inteligencia artificial creo que van a pasar muchas cosas interesantes en el mundo del podcasting. Una que ya se ha visto y que creo que va a seguir creciendo es el tema del doblaje. O sea, de doblar voces de inteligencia artificial que se oigan exactamente como la voz del conductor original, pero en otro idioma. Eso creo que va a seguir avanzando muy rápidamente. Y en cuanto a cuestiones de data y tomar decisiones, pues nosotros siempre estamos poniendo atención, o sea, a qué le está gustando a nuestro público y en qué plataformas están y adaptándonos a eso, ¿no? Entonces nosotros veíamos hace años que empezaba esta tendencia del consumo hacia video y empezamos a trabajar con más y más creadores de video y a poner todos los programas en plataformas de video y a decirle a las marcas que tenían que estar. Y eso nos ha ayudado mucho a crecer. También veíamos hace unos años cómo empezaba a haber cada vez más clips de podcast en TikTok y cómo la gente estaba empezando a descubrir contenido de podcast a través de redes sociales. Y empezamos también, por supuesto, a publicar cada vez más contenido en redes, en ese formato como digerible y corto que luego te lleva al contenido más largo una vez que lo descubres y te interesa. Claro. Ahorita mencionaste ya varias tendencias que están siendo ya muy visibles, como la integración de formatos de video, como la integración de plataformas sociales. ¿Hacia dónde va también esta evolución de formatos de audio y podcast? ¿Qué tendencias más ves de cara al siguiente año, de cara a los siguientes 5 años? Pues yo creo que lo principal es que el podcast ya es un formato híbrido, es un formato como agnóstico de plataforma, o sea, es un contenido on demand, pero antes se veía como un programa de radio que tú en tu teléfono, después era un programa de radio que también veías en YouTube cómo lo estaban grabando, pero ahora ya es mucho más que eso, o sea, esto es un contenido on demand de alta calidad que genera un vínculo muy fuerte entre el público y el conductor y que está disponible en todas las plataformas donde todos estamos viviendo y consumiendo contenido y vamos a nosotros consumir el podcast en la plataforma donde nos parezca más práctico por el momento en el que estemos, ¿no? O sea, puede que yo ponga un podcast en YouTube en la mañana mientras me hago el desayuno y luego lo pongo en Spotify en mi coche que me lo trabajo y luego en la noche un pedacito cuando esté scrollando en TikTok, pero el punto es que el podcast tiene que vivir en todas las plataformas para tener el mayor alcance posible y las marcas que se anuncian en podcast tienen también que anunciarse en ese ecosistema 360 de contenido que es un podcast hoy en día. ¿Qué dirías que todavía hay como retos para anunciantes, ¿no? Para seguir incrementando la inversión en estos formatos de audio digital. ¿Qué es lo que todavía tú detectas como barreras, retos que todavía existen, ¿no? Para seguir pues penetrando más en los anunciantes, sobre todo. Yo creo que del lado de video sigue habiendo una idea de que para anunciarte en video pautas unos spots en YouTube y salen en varios programas con la audiencia que a ti te guste y ya cumpliste con la parte de video. Y en audio también ha evolucionado, pero sigue siendo que un podcast es audio y puedes meter spoteo en el podcast. Y creo que el siguiente paso y el reto es que los anunciantes se den cuenta de que pueden trabajar de la mano del talento de los podcasts para hacer menciones, segmentos especiales, integraciones en redes sociales y comprar campañas que estén en todas las plataformas donde está el programa y que tengan esa conexión personal con el conductor. Entonces, la compra de publicidad digital no es solo pautar y segmentar spots, va mucho más allá de eso y el impacto es mucho más grande cuando empiezas a integrarte a los programas de forma orgánica, a trabajar con el talento de forma creativa.
Y todo eso lo puedes hacer en los podcasts y todo eso, por supuesto, es algo que nosotros ofrecemos en Pitaya. Genial. Entiendo que al ser la cabeza de Pitaya, eres un asiduo consumidor de podcast y de formatos de audio. ¿Qué escuchas tú actualmente? Dime 3 podcasts contenidos de audio que podrías recomendar y por qué. Pues a mí me encanta la saga. Justo vengo de una sesión con Adela Micha en la que hablamos de todo el contenido que hace la saga y se me hace una de las mejores fuentes de noticias sobre lo que pasa en vivo en el mundo. Es un podcast que lo escucho todos los días. Me encanta también el podcast que tenemos con Jordi Rosado de La Entrevista. Creo que son de las entrevistas más conmovedoras y a la vez divertidas y chistosas, con todo tipo de personajes súper influyentes del mundo del entretenimiento y más allá de eso. Me gusta mucho el podcast de Pinky Promise, que también trabaja con nosotros, que es un podcast súper divertido. Siempre tienen grandes invitados, grandes segmentos. Carla es divertidísima, entonces diría que esos 3. Genial. Oye, ya para cerrar una última pregunta, ¿qué le dirías en general a la industria, a los profesionales de marketing, a los anunciantes que todavía no se suman? Un mensaje final que quieras dar desde tu rol en Pitaya. Yo les diría que ya está comprobadísimo que la publicidad en los podcasts funciona muy, muy bien y funciona mucho mejor que en otros medios y que la puerta está abierta para colaborar de todas las formas que quieran en campañas creativas, orgánicas, de alcance enorme también. O sea, los podcasts ya no son un nicho, son un medio de alcance masivo y a través de Pitaya pueden llegarle a la audiencia que ustedes quieran de la forma de mayor impacto puede tener con un podcast. Excelente, Jordi. Pues muchísimas gracias. Con eso finalizamos. Te agradezco mucho y pues aquí seguimos conversando. Gracias a ti. Gracias, Jordi.